Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Ricardo Gómez Tejada y vamos a dar una charla sobre las herramientas del neumonólogo, específicamente cómo se aborda el examen clínico del paciente respiratorio. Mi nombre es Ricardo Gómez Tejada, soy subjefe de División de Neumonología y docente adscripto del Hospital de Clínicas José de San Martín. El Hospital de Clínicas es una institución señera en la medicina argentina, cuyo edificio original podemos ver en esta vieja fotografía de la avenida Córdoba, con doble vía de tranvía y con un, vamos a decir, pavimento todavía de adoquines, como se estilaba en esa época. Tenía una estructura pabellonada y había sido fundado inicialmente con motivo de asistir a los heridos de la Guerra del Paraguay. Dijimos institución señera de la Argentina porque allí se realizó la primera aplicación de insulina, se hizo la original descripción de la enfermedad de Ayerza, o sea, del paciente con insuficiencia cardíaca crónica e hipertensión pulmonar, se realizó el primer cateterismo en América del Sur, se implementaron las primeras residencias médicas como sistema de educación práctico, fue donde funcionó el primer comité de ética para regular el desarrollo de la medicina de investigación en Argentina y donde se realizaron las primeras toracotomías. Nosotros, como herederos de esa tradición, estamos orgullosos de nuestro hospital. Vamos a emplear una imagen para iniciar la charla sobre el examen físico que ilustra a un señor, el médico que vemos en esa gran litera, asistiendo a un hombre joven severamente enfermo, y una figura, aparentemente la figura cardinal de esto, que es una joven mujer, la madrastra del enfermo. Esta situación del médico que prácticamente busca el examen físico del paciente tomándole el pulso en un contexto determinado, está ilustrado magistralmente por David, en este cuadro de 1774, donde el médico, a quien vemos acá en túnica roja, señala clásicamente que el enfermo tiene taquicardia al fijar su vista en la imagen de su madrastra, lo cual es un amor precisamente casi prohibido porque estaba casada con su padre. Esta situación, quizá el primer monitoreo que podemos ver magistralmente revelado en la obra pictórica, hoy sería causa de una nota en Crónica TV. ¿Qué vemos ahora? Ahora vemos elementos antiguos, ese teléfono de disco de la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones Argentina, que algunos habíamos conocido, y podemos ver a un señor tratando de dar arranque a un Citroën 12B con una manivela. Son cosas que evidentemente hoy día parecen ridículas. Cuando aparece algo mejor, lo antiguo sin duda debe abandonarse. Lo cual no es motivo para tomar la siguiente afirmación como válida, que los médicos perdieron el respeto de la gente cuando dejaron de usar levita. En realidad, una cosa no significa precisamente la otra. Y un médico que usaba levita y que vemos acá es este señor Laennec con su primer trabajo sobre la auscultación mediata, a quien podemos ver en la imagen asistiendo, revisando mejor a un enfermo de tuberculosis y comparando los resultados de la auscultación, apoyando la oreja directamente en el tórax del enfermo, en tanto en su mano izquierda compara los resultados con un tubo que es el primer estetoscopio conocido. Este trabajo de Laennec de 1819 nos lleva al primer elemento con el cual se realizó la exploración del tórax en forma sistemática, y Laennec usaba este dispositivo de escasos 30 centímetros de largo con unos pocos centímetros de diámetro, perforado en un agujero de 6 milímetros de ancho para ocultar y el otro con forma de embudo. Este trabajo le permitió a Laennec obtener un premio célebre y ser reputado por los franceses como uno de sus próceres nacionales. El examen físico, indudablemente que es un elemento esencial
del conocimiento médico y particularmente en la exploración del tórax. Tiene que ver con el contacto físico con el paciente, tiene que ver con la impresión clínica, tiene que ver con recopilar datos e integrarlos. Hoy ocultamos de una manera diferente, sin duda con dispositivos más perfectos. Pero no solamente debemos ocultar el tórax, debemos ver al paciente como una unidad y explorar las distintas partes. Mirando a esta mujer, aparte de los ojos celestes que parecen bonitos, lo que notamos son algunas cosas. La hendidura palpebral del lado derecho es mucho más angosta que la del lado izquierdo. El ojo del lado derecho parece estar hundido en la órbita y adicionalmente la pupila tiene un calibre más estrecho que la del lado opuesto. Mirando una radiografía de esta paciente, lo que nosotros encontramos es una opacidad en la parte alta del tórax, que se distingue lentamente del lado contralateral. Y cuando se ve la tomografía computada, lo que tenemos en forma expresa es una lesión que ocupa el vértice del pulmón derecho y que da justamente una parálisis simpática que conocemos por esos tres datos del síndrome de Horner o de Bernard Horner: el enoftalmos, la disminución de la hendidura palpebral y la miosis relativa. Veamos que estamos confirmando con los datos complementarios un dato que proviene estrictamente de la exploración. También de la exploración implica ver las manos de los pacientes, en algunos casos para reconocer que hay manchas de nicotina, que puede ocurrir clásicamente en un fumador avanzado. O bien puede haber dedos que están con las uñas encorvadas en vidrio de reloj. Esta imagen, que es una imagen de una tomografía computada, nos habla de un paciente con enfisema. Un paciente que tiene una intensa destrucción del parénquima pulmonar, sobre todo enfisema centroacinar en la parte alta y con marcado compromiso bronquial en sectores inferiores. Este paciente tiene dedos que están engrosados en la porción distal y también con incurvación. Pero vamos a ver que la incurvación ofrece algunos datos diferentes del simple dedo con incurvación en palillo en vidrio de reloj. Son los dedos hipocráticos o dedos en palillo de tambor. Los dedos que tienen solamente incurvación de la uña puede reconocerse simplemente que tienen continuidad del borde ungueal con el borde de la piel adyacente, no formando ángulo. Los dedos que tienen forma de dedos hipocráticos en palillo de tambor tienen un ángulo bastante pronunciado entre la uña y el contexto de la piel vecina y engrosamiento distal de la última falange. Eso se puede apreciar haciendo un correcto examen proximal distal de la parte de la uña como una zona donde se encuentra un almohadillado característico resultado de la hipoxemia crónica. Y mirando los dedos en forma cercana, se puede reconocer un ángulo agudo netamente diferente del que vimos cuando solamente hay incurvación de las uñas. Acá, para verlo más gráficamente comparado, vemos la forma de ángulo agudo que forma la uña con la piel del dedo y en este caso la continuidad con ángulo sumo obtuso. El primer caso corresponde clásicamente a los dedos hipocráticos y el segundo no. Cuando nosotros exploramos hoy en día estos datos con los pacientes y un saturómetro, lo que encontramos sí son nuevamente el ángulo agudo, el engrosamiento distal y en la forma actual y moderna, la saturometría nos marca un valor bajo de saturación de oxígeno. El paciente hay que mirarlo de cerca y hay que mirarlo de lejos. Hay que sentarlo en la camilla y verlo a distancia para apreciar qué es lo que la enfermedad respiratoria o lo que tiene en el tórax. Y vemos el paciente de la derecha, que es un paciente que está muy adelgazado. Recordemos que el enfisema es una enfermedad de sistema. Es un paciente con EPOC tipo enfisema, con fusión de las masas musculares y pérdida del tejido adiposo. Imagen que corresponde con la visión clásica que tenemos en los libros de texto del paciente soplador sonrosado, que está abotagado con estas características, con la ropa desprendida y respirando con dificultad. Estos pacientes en realidad existen. Otra imagen, una imagen
que es altamente sospechosa de una neoplasia, sobre todo en la parte alta del vértice pulmonar izquierdo, con bordes más mal definidos que otra cosa, con cierta densidad. Pero aparte de esto, lo que nosotros vemos es que del lado derecho parece faltar algo. Y lo que parece faltar es el extremo interno de la clavícula, que está amputado. ¿Qué es lo que tiene el enfermo? Acá tomamos el procedimiento inverso. Vemos la consecuencia y miramos al enfermo. Miramos al enfermo y encontramos que del lado derecho, donde faltaba aparentemente la clavícula, perdón, hay una masa bastante voluminosa que es la responsable de la lisis o de la osteolisis de la clavícula derecha. Y cuando se estudia al paciente con una tomografía, podemos comparar los dos elementos. La lesión primaria, el carcinoma en el vértice del pulmón, y la lesión lítica, que prácticamente invade ya la piel y el tejido celular subcutáneo del lado contralateral, conformando una lesión secundaria. Datos que podemos ir preparando o ir anticipando con un buen examen físico. El buen examen físico también en los enfermos respiratorios tiene mucho que ver con la patología predominante, que puede ser obstructiva, que podrá ser aguda o que podrá ser crónica. En el caso de muchos de estos pacientes, el esfuerzo inspiratorio marcado produce cierta depresión de las fosas supraclaviculares, como en este enfermo. En este otro caso, lo que tenemos es una depresión de los espacios intercostales en el tórax, expresión de la mala mecánica ventilatoria. De otra manera, es como que el tórax se chupa para adentro de la piel. Tal es el signo de Lytten y se puede acompañar también del signo de Huber, que correspondería a la retracción interna de las costillas hacia adentro. En un enfermo que tiene enfisema, como podemos ver en este caso, con campos pulmonares hiperclaros en la parte alta y menos hiperclaros en la parte baja, se especifica la mala mecánica ventilatoria. En vez de tener un domo diafragmático que en forma, vamos a decir, mecánicamente eficaz, expande y relaja el movimiento ventilatorio, el diafragma que está en posición horizontal retrae las costillas hacia adentro y ocasiona este elemento que hemos visto del signo de Huber y el signo de Lytten, de acuerdo a que se comprometan los espacios intercostales o bien las propias costillas. El signo de Huber puede verse en pacientes aún obesos, como es en este caso. Y nuevamente en un paciente que tiene EPOC con enfisema, podemos encontrar que la visión lateral de la radiografía del tórax es particularmente útil para demostrar la posición netamente plana de los diafragmas en la visión de tipo lateral. ¿Cómo exploramos el enfermo? Acá vamos a ver un explorador que va a tomar al enfermo con la ropa retirada de la cintura para arriba, mirándolo desde atrás inicialmente, tomando en la inspección puntos de reparo. El principal punto de reparo para la exploración torácica desde la zona dorsal es la punta de la escápula, que corresponde aproximadamente, según el paciente, entre el quinto y el sexto espacio intercostal posterior. Palparla, delimitar la escápula para buscar la punta, es un punto de referencia. Y desde ahí podemos emprender las maniobras de percusión, por ejemplo, tomando entre palpar y la referencia del borde inferior de la escápula los distintos espacios intercostales para determinar por lo menos la altura o la posición que tiene una condensación o que tiene un derrame. Combinando los métodos, podemos encontrar una adecuada definición de qué es lo que se halla en el tórax y al mismo tiempo dónde topográficamente está alojado. El examen siempre ha de ser bilateral, porque permite comparar los hallazgos en cada uno de los hemitórax, y debe incluir las regiones próximas, por ejemplo el cuello. En el cuello buscar, por ejemplo, como está haciendo este explorador con la punta de los dedos, la fosa situada en línea directa con
la apófisis mastoidea, permite acceder en la profundidad a la posición de los músculos escalenos. En ese punto se puede notar durante el esfuerzo inspiratorio de los pacientes obstruidos la tensión del músculo escaleno que se hace prominente por el requerimiento de músculos accesorios para respirar. Otro tanto ocurre con el esternocleidomastoideo, que puede palparse, como hace el explorador, desviando ligeramente la mandíbula hacia el lado explorado y reconociendo en el tiempo inspiratorio la tensión agregada al músculo esternocleidomastoideo, que es uno de los principales auxiliares de la inspiración en estos pacientes comprometidos. La ocultación debe demandar, por supuesto, atención y paciencia. Y decimos atención y paciencia porque la obstrucción puede permitir reconocer que el tiempo inspiratorio que toman los enfermos obstruidos es mayor que el tiempo inspiratorio. Podemos buscar dónde está el problema. Si los rales son húmedos o si son secos, pueden alojarse en las vías respiratorias y ser bronquiales. Por ejemplo, diferente entre el EPOC y diferente los silbidos. Respecto de los rales crepitantes o soplantes, pueden reconocerse con diferentes características como patología de parénquima. Por ejemplo, los rales crepitantes pueden ser percibidos cuando el paciente tiene una patología neumónica. Los rales más soplantes pueden estar como rales más secos en patologías fibróticas. Puede haber una ocultación normal y presumir que el trastorno es vascular, o puede haber un compromiso de la vía alta respiratoria y tener clásicamente un estridor inspiratorio. Los soplos dan a veces una definición para el oído entrenado de dónde se encuentra el problema y qué naturaleza tiene el problema. En este gráfico clásico del libro de Berkonsky está explicado por qué cuando las condensaciones pulmonares tienen determinada volumen de parénquima comprometido, pueden llegar hasta cerca de los bronquios más grandes, más de 3 milímetros de diámetro. En ese caso, la zona de densidad se transmite al oído con un soplo intenso, parecido al soplo tubárico, pero no ocultando sobre la tráquea, sino ocultando en el tórax y expresando una condensación o una neumonía de cierta magnitud. Cuando las condensaciones están más alejadas y solamente se encuentran próximas de los bronquios finos, esta característica puede perderse. Otro tanto puede decirse de cuando hay una cavidad. La cavidad produce una zona de esclerosis periférica y una zona adicional de condensación alrededor de la cavidad. Si esa zona de condensación alrededor de la cavidad está suficientemente cerca de un bronquio principal, es bastante probable que se perciba un soplo parecido a soplar dentro de una botella o de una ánfora, ese llamado soplo cavernoso. El oído entrenado lo puede reconocer clásicamente por su timbre y musicalidad. Y otro tanto puede decirse del soplo pleural. El soplo pleural define una zona que tiene derrame y que comprime un parénquima próximo. Cuando estas características están sumadas y hay una zona, como estamos viendo acá, de condensación con líquido alrededor, suficientemente voluminosa, se transmite un soplo de característica muy típica en E, parecido al que se tiene cuando uno jadea. Síndromes. Podemos tener síndromes entonces compuestos a partir de distintos elementos. Cuando hay secreciones, los pacientes suelen tener tos, expectoración y rales bronquiales. Cuando el compromiso tiene una naturaleza más importante, con lesión del parénquima, puede tener zonas de compromiso difuso o zonas de condensación. Y esas zonas difusas o condensaciones se pueden expresar a veces por diferentes hallazgos del examen físico, como hemos dicho. El paciente puede tener dificultad respiratoria y entonces, unida a la disnea que podemos advertir en el enfermo, se produce el tiraje en la pared del tórax y el uso de los músculos accesorios. Cuando el paciente tiene una obstrucción significativa, podrá haber sibilancias,
Podrá haber prolongación del tiempo expiratorio, o podremos tener los signos de Lytten y Hoover, referidos a la retracción de los espacios intercostales y a la compresión hacia adentro de las costillas inferiores, producidas en buena medida por la mala mecánica ventilatoria. El derrame pleural tiene signos, como dijimos recién, de la ocultación y a veces de la percusión con cierta sonoridad, y ubicarlo topográficamente, como mostró el explorador, suele ser de importancia. En todo caso, para hacer el examen físico, para empezar a explorar al enfermo respiratorio, vale esta imagen del cuadro de Velázquez, Las lanzas de Breda. Tenacidad, paciencia y modestia. Tenacidad para buscar los signos, paciencia para aceptar, aprender a reconocerlos, y modestia para tener cierta humildad cuando se encuentran. Un poco así como la actitud del general español que vemos en el cuadro de Velázquez, don Antonio de Espínola, que refusa recibir la llave de la ciudad de Breda, rendida después de 2 años de un esfuerzo sangriento de los tercios españoles contra las tropas protestantes en Holanda. Muchas gracias por su atención.